Mario Enrique Rey es caleño de nacimiento y mexicano por elección desde 1982. Su carrera académica se compone por varios títulos, entre los que destaca maestro en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se graduó con mención honorífica por su tesis, El cuento infantil mexicano. Sus principales líneas de investigación son literatura infantil, literatura hispanoamericana, enseñanza y promoción de la literatura. Es también de gran importancia su trayectoria como promotor cultural, editor y tallerista, siendo este fundador y director de la Semana Cultural de Colombia en México, de las revistas La Casa Grande, Litoral Sur, Érase una vez, El Periódico de los Niños y la editorial del Rey Momo, especializada en libros bilingües para niños en español y lenguas indígenas de México. Sus trabajos de creación son diversos, se componen de entrevistas, artículos, ensayos y novelas, publicados en libros y revistas de Colombia, México y Estados Unidos. Para adentrarnos al tema que hoy nos convoca, mencionaré algunos aspectos de su estudio, historia y muestra de la literatura infantil mexicana. En este libro, Mario Rey reconstruye un pasado que comienza con el legado de los abuelos indígenas mexicanos, pero sigue el rastro de una tradición literaria pensada para los niños. Rey divide el siglo XX en dos, antes y después de la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se celebró en 1981. Antes de este año, nos explica, los esfuerzos por producir una literatura infantil eran esporádicos y aislados. El esfuerzo de Mario Rey por construir la historia de la literatura infantil mexicana hace de su estudio una lectura obligatoria para cualquier trabajo que desee profundizar y ampliar este tema. Lo anterior, gracias a la generosa cantidad de textos que iluminan su obra y le dan carácter de antología, puesto que el libro cierra con una maestra bibliografía que se configura como una guía de lecturas, un itinerario de los caminos posibles para aquellos interesados en explorar este bello territorio llamado literatura infantil, el cual nos trae a continuación nuestro invitado, Mario Rey. Creo que uno de los derechos del hombre fundamentales es el derecho a la cultura y a la educación. Y en ese sentido creo que la promoción de la literatura y la promoción de la cultura y el ser maestro es algo vital para el ser humano, por lo menos para mí lo es. Y entonces eso explica en buena medida el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué me interesa la literatura infantil? Espero que no los asuste, pero es que fundamentalmente yo pienso que la literatura infantil no existe. Entonces yo imparto un curso en la UNAM y peleé muchísimo porque se planteara. Y lo primero que le digo a mis estudiantes es que están inscritos a un curso de literatura infantil y que la literatura infantil no existe. Lo que sí existe, por supuesto, es la relación del niño con la literatura, del niño con el arte, y existen una serie de ideas de lo que es la literatura y el arte para los niños que me parece que en vez de acercarlos a la literatura, los aleja. Empecé también a trabajar ese tema de la literatura infantil en México porque cuando me fui dejé a mi hija acá y entonces empecé a buscar cuentos, poemas para enviarle, para grabarle y fui conociendo la literatura infantil en México. Entonces pensé que era un tema que valía la pena trabajar y valía la pena investigar. Entonces lo primero que tengo que decir, ¿por qué digo que no existe la literatura infantil? No existe la literatura infantil como no existe una literatura senil, como no existe una literatura juvenil, ni mucho menos. Y normalmente la literatura infantil, cuando se dice literatura infantil, se piensa en la idea de una literatura educativa, una literatura que tiene un mensaje, básicamente a partir de lo que son las fábulas. Entonces, cuando me pregunto qué es la literatura infantil, yo pienso que, bueno, que no existe y que cuando pensamos en qué cuentos, qué poemas vamos a compartir con los niños, tenemos que pensar en que esa literatura sea fundamentalmente eso, literatura, y que la experiencia lectora o la experiencia lector de literatura, lector de arte en un sentido amplio de la palabra, es la que va a permitir que los niños puedan leer, conocer, acercarse, emocionarse, etcétera, más con un texto que con otro. Eso quiere decir que una gran cantidad de las obras que están editadas para niños o que se llaman literatura infantil, estrictamente hablando, no son literatura. Es muy difícil de definir qué es la literatura, pero
podemos sí señalar una serie de cosas que son fundamentales y que ese conjunto de cosas, ese conjunto de características deben caracterizar un texto literario, sea leído por los adultos o sea leído por los niños. Y si es literatura, puede ser leído por los adultos y por los niños y gozado. Entonces, la literatura es un arte que se construye con palabras, evidentemente, ¿verdad? Y ese conjunto de textos tienen que tener una serie de características. Uno, que te emocionen, que te permitan identificarte o con los personajes o con la situación o con la atmósfera que se crea con palabras. La literatura, de alguna manera, tiene que ser en ese sentido universal, en la medida en que permite a los distintos lectores identificarse, y ya no solamente en una época, sino con el paso del tiempo. Es lo que nos permite gozar el Quijote, por ejemplo, ¿no? Aunque encontremos vocabulario que no conozcamos, etc. La literatura es música, por supuesto la poesía mucho más que el relato o el teatro, pero la poesía es música hecha con palabras. Y la literatura, en el caso de la poesía, pero no exclusivamente, es pintura hecha por palabras. Un texto literario, si es un texto literario, además tiene la capacidad de crear una nueva realidad a partir de la realidad individual, colectiva, social, histórica. A partir de la realidad, ese objeto es capaz de construir una nueva realidad. Y construir una nueva realidad de una manera distinta, diferente, que permita al lector de una pintura, de un cuento, de un poema, que le permita al lector descubrir cosas de la realidad que normalmente no se ve, que le permita además ser crítico con la realidad, tomar distancia con la realidad. Entonces, si uno va pensando en todo este conjunto de cosas y va observando los textos que se publican para niños, se va dando cuenta que una buena cantidad de esos textos no cumplen con esos requisitos. Por supuesto, no pretendo, al señalar apenas algunas de estas características, convertirme en un juez que dice lo que es literatura y lo que no es literatura. Es una abstracción, ¿verdad? Es una generalización, pero que nos permite entender la naturaleza del hecho literario. Entonces, la gama de obras publicadas para niños tiene que ver también, como un asunto social, con un conjunto enorme de cosas. Tiene que ver con uno fundamental, con la mercadotecnia, como la literatura para adultos también tiene que ver con la mercadotecnia. Entonces, lo primero que quería destacar en esa mirada más o menos global es el peso de las literaturas indígenas. Actualmente en México y en Colombia, por casualidad, existen al menos 62 lenguas indígenas. En México se han perdido más de 100 lenguas indígenas desde la llegada de los españoles. En Colombia no sé exactamente cuántos, pero debe haber sucedido un fenómeno muy semejante. Y existe una relación con lo indígena también muy equívoca, porque reclamamos el mestizaje, pero en realidad nuestras sociedades son sociedades que excluyen realmente lo indígena, tanto en la cultura como en la vida real. Lo indígena, y en México hay una menor presencia negra, entonces esa parte no pesa tanto, tiene otro sentido, ¿no? Pero normalmente son sociedades que vienen sometiendo lo indígena. Y los indígenas tenían cantos, tenían adivinanzas, tienen, porque siguen existiendo, y de allí han surgido algunos textos muy importantes, por ejemplo, El Tajín y los 7 truenos, que este es un texto escrito por Felipe Garrido a partir de una leyenda totonaca en la que los indígenas contaban el origen de los nortes, el origen de las grandes tormentas que hay en el Golfo de México. Y cuentan que eran 7 truenos los encargados de generar las lluvias o las tormentas torrenciales, dependiendo de cómo bailaban y cómo danzaban sobre las nubes. Y los 7 viejos estaban un poco cansados de hacer ese trabajo, y además tener que hacer los frijoles, moler el maíz, hacer las tortillas, hacer las arepas, están hasta la madre de hacer todos esos oficios domésticos y no querían hacerlos. Y entonces se pusieron a mirar y vieron un chico súper inquieto, que era
era un desmadre, le quitaba a todo el mundo las cosas, a los niños, a los otros niños les tiraba las orejas, le jalaba la barba, se reía, entonces la gente estaba realmente cansada de Tajín, que así se llamaba, Tajín. Y los Siete Truenos se acercaron vestidos muy pomposamente, con capa, con sombrero, con plumas, con sus botas, y entonces le dijeron, oye Tajín, ¿no quieres vestirte como nosotros? Y Tajín dijo, sí, claro, ¿qué hay que hacer? Ven, 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 y lo llevaron por allá a una de las últimas nubes y le mostraron un baúl con toda su ropa y le mostraron sus espadas y todos sus adornos y la música. Y le dijeron, mira, si tú nos ayudas a hacer los frijoles y si tú nos ayudas a hacer las tortillas, un día vas a poder bailar. Entonces Tajín miraba cuando llegaban ellos y se vestían y salían a bailar y a danzar, y entonces venía la lluvia bienhechora y el prado se volvía verde y llegaban las frutas, etc. Y un día estos señores, convencidos de que Tajín venía haciendo su trabajo muy bien, se fueron, los 7, y lo dejaron. Y entonces el Tajín se vistió, se puso las botas, se puso su pantalón bombacho, se puso su camisa, se puso su capa, su sombrero, le colocó muy bien la pluma y salió a danzar. Y danzó al principio muy tranquilamente, pero después con más fuerza y más fuerza y más fuerza y más fuerza, y empezó a llover y llover y llover y llover y llover. Y fue el diluvio. Y entonces los viejos que estaban por allá caminando por Veracruz dijeron, ¿qué pasa? Se miraron, se contaron, porque ninguno de ellos había querido quedarse, y decidieron correr a buscarlo, y corrían. Tajín se metía por acá, salía por el otro lado, y claro, la danza que generaban Tajín más los 7 truenos hicieron que fuera prácticamente el diluvio. Nos salvamos por poquito. Por fin agarraron a Tajín, lo amarraron, lo metieron en un baúl y lo tiraron al mar. Y desde entonces, más o menos, las lluvias funcionan con cierto ritmo, pero de vez en cuando sale Tajín de ahí, logra zafarse, y entonces es cuando vienen esos nortes terribles que ustedes han leído, las inundaciones, etc. Esa es una historia de origen de los totonacas, y Felipe Garrido la retomó de un investigador, un antropólogo, y después la convirtió en un texto para niños. Y esta es una historia que tiene un éxito impresionante, gusta muchísimo a los niños, les gusta a los adultos, y en esta historia, según yo, no existe gran diferencia. Por otro lado, esto sirve para señalar una cosa, una tarea que yo creo que está pendiente entre todos nosotros, y es la de retomar las leyendas, los cuentos, los relatos indígenas y convertirnos nosotros en los hermanos Grimm, ¿no?, en Perrault, en Andersen, reescribiendo y reelaborando literariamente todo este trabajo, como en alguna medida se está haciendo en México, gracias en buena parte a que el trabajo de antropología en México ha sido especialmente rico. Entonces, una de las fuentes de los textos de la producción de literatura para niños está en nuestras culturas indígenas y obviamente en Colombia de una manera muy especial en nuestras culturas afroamericanas y todo el mestizaje. Dicho esto, paro para hacer una acotación. Hay un trabajo editorial muy importante desde principios del siglo XX, se vivió la revolución. Una revolución agraria fundamentalmente, una revolución que hizo que una parte de la población pensara en lo nacional y los valores nacionales, los valores de la cultura indígena, los valores de la cultura popular. Y un personaje que hizo un trabajo muy especial se llama José Vasconcelos. José Vasconcelos, poco después de la Revolución, encargó a los escritores más reconocidos en su momento y a los pintores más reconocidos en su momento que adaptaran literatura griega, literatura romana, literatura contemporánea para niños y que la ilustraran, y distribuyó a lo largo del país por miles y miles de libros de lecturas clásicas para niños. Es una antología muy bonita y muy utilizada que se ha venido reproduciendo hasta hace muy poco.
Y en esa difusión de los libros, en ese trabajo, aparecen las dos tendencias. Aparecen las tendencias de escritores y editores que piensan que el niño es más o menos un bobito al que hay que leerle cosas muy sencillas porque si no, no entiende, con un vocabulario que es el que conoce, porque si no conoce una palabra no lo podría entender, etc. Y aparecen hombres y mujeres promotores que promueven la literatura, punto. Por ejemplo, hay una reproducción de un libro de Octavio Paz que se llama Mi vida con la ola. Es un cuento que conmueve porque la historia de Mi vida con la ola es un hombre que se va al mar, se va a Acapulco y de pronto ve una ola llena de brillos y de azules y de espuma maravillosa, se enamora de la ola y entonces busca la manera de llevarse la ola para su apartamento en el DF, encuentra por ahí un balde, mete la ola en el balde, la ola está también feliz con él y va a conocer otros lugares y entonces no sabe qué hacer, la sube al tren y en el tren trata de esconderla porque hay por ahí un policía y hay por ahí otras personas que le dicen que eso no puede ser, que él no se puede llevar la ola para la Ciudad de México, imposible, ¿cómo vas a hacer? Y entonces él no sabe qué hacer, la esconde, la vierte por ahí donde está el depósito de agua y de pronto alguien va a tomar agua y el agua sale salada y se arma un gran escándalo, está a punto de que lo metan a la cárcel. Finalmente llega con la ola a su apartamento y es el paraíso, es el mar, hay sol, hay caracolas, hay peces, está el run run y la música del mar, ¡qué felicidad! Pero un día que se demoró de más en llegar a la casa, la ola estaba enojada, rugía, empezó a poner todo gris, terrible, qué susto. Estaba húmedo, las cosas se empezaron a destruir, él no sabía qué hacer. Entonces, después de que le sucedió eso varias veces, dijo, no, hay que devolver la ola a su lugar. La volvió a meter en un balde, la llevó a Acapulco y cuando iba pasando por ahí, se encontró con un hombre que vendía raspado y le vendió la ola. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y eso está publicado para niños? Sí, ¿por qué no? Claro que sí, ¿verdad? Y entonces hacen una edición, una antología de poesía no escrita para niños, donde podemos poner en contacto al niño con la literatura. Por ejemplo, el Saúz, tierno Saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. ¿No? José Gorostiza, elegía. A veces me dan ganas de llorar, pero las suple el mar. Niño y trompo, Octavio Paz. Cada vez que lo lanza, cae justo en el centro del mundo. Hay un trabajo excepcional que se llama Lírica Infantil de México, Vicente T. Mendoza. Y este señor, después de una gran investigación, reúne una enorme cantidad de arrullos, canciones de cuna, canciones de juegos, y las acompaña de las partituras. Y entonces es un trabajo delicioso en el cual nos damos cuenta que en realidad desde que somos niños estamos en contacto con la poesía y con la literatura cuando nuestras madres nos cantan, cuando nuestras madres nos arrullan para que podamos dormir, etc. Entonces, este es un libro muy importante de un trabajo que evidentemente pone en contacto la tradición española con la tradición indígena, con la tradición negra y las transformaciones que se han venido dando en México en ese campo. En esa línea, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es una institución de la Secretaría de Educación Pública que se propone fundamentalmente llevar la educación a aquellos lugares remotos donde no llega la escuela normal, y entonces mandan algunos maestros para que impartan cursos
Y esos maestros, además de hacer su trabajo, se han puesto en la labor de recoger los cantos, las canciones, los juegos en esas distintas regiones y tienen toda una serie de libros que se llama Así cantan y juegan en el Mayab, así cantan y juegan en el sur de Jalisco, así cantan y juegan en el centro, etc. Es otro trabajo fundamental y vamos viendo entonces cómo este asunto de la literatura para niños tiene múltiples ramas, pero en realidad son las ramas de la literatura. Hay una autora que a mi juicio es fundamental. Graciela de Iturbide es bisnieta del emperador Iturbide y a esta señora sus nanas le contaban cuentos y le cantaban. Y eran cuentos que a ella le fascinaron y la introdujeron a la literatura y entonces decidió rendirle un homenaje a su nana, que se llamaba Pascuala Corona, y entonces publica a mediados del siglo pasado cuentos mexicanos y cuentos de mi rancho, y eso ha pasado mucho en México, en Colombia también, ¿no? Y en América Latina, que la gente con mucho gusto, con mucho deseo, se paga sus libros, ¿no? Esta es una edición de autor muy hermosa. Esta señora es Pascuala Corona. Y yo creo que tenemos que buscar y tenemos que recontar y trabajar literariamente adivinanzas, cuentos populares, etc. Quisiera hablarles de por lo menos 2 cuentos en términos de las tendencias actuales de libros para niños en México. Hay una muy fuerte, que es la de relatos escritos como si los estuviera contando un niño. Uno que a mí me gusta mucho es Casi medio año, de Mónica Broson. Es un cuento en el que un hermanito va contando lo que es su vida con la pesada de su hermanita, a la que además casi siempre la atienden más que a él, en fin, y va contando su relación con los niños en la escuela, y es una mirada súper crítica, tanto de las relaciones familiares con lo masculino, lo femenino, en la escuela, etcétera, y que es divertidísima y tiene muchísimo éxito. Me acabo de encontrar este cuaderno tirado en un sillón de la sala. Está vacío, parece nuevecito. Ha de ser de la mensa de Mariana, que siempre está haciendo que mi mamá le compre cosas y luego ni las usa. Como ayer, fuimos al súper porque faltaban unas latas de atún para hacer la cena y como de costumbre esta tonta empezó a berrear. Quiero ver las muñecas, quiero ver las muñecas. Y mi mamá, que yo no sé por qué siempre le hace caso, me dice, lleva a tu hermana a ver las muñecas en lo que yo escojo unas papitas. Bueno, dije, y me fui detrás de ella. Se estuvo media hora babeando con cada muñeca. Yo no sé qué chiste les encuentra. Todas hacen puras cosas tontas. Algunas echan babas, otras lloran y otras hasta hacen caca en los pañales. ¡Qué asco! Ni que fuera tan divertido. Es más, no hace mucho, cuando mi mamá tenía que cambiarle los pañales a Mariana, ella ponía siempre cara de asco y yo corría lejos. Es que también los niños de verdad hacen muchas cochinadas. Y ahí sigue, ¿no? Y leo esto y me doy cuenta que me olvidé una de las cosas que para mí es fundamental en la definición de la literatura y de la poesía, y que se opone justamente a la intención didáctica de dar un solo sentido. Para usar una metáfora que ustedes se saben muy bien, con la que define Borges, no solo la poesía, sino todo libro digno de ser releído. La poesía es como la cola tornasolada del pavo real, para hablar después, analizando un soneto, de cómo, dependiendo de en qué lugar se coloca frente al sol, dependiendo de la hora, dependiendo de cómo te mueves, la cola te da una imagen distinta. La poesía es ambigua, la poesía es polivalente, la literatura es ambigua. Entonces, la ambigüedad es un elemento fundamental que choca justo con la tendencia didáctica dominante respecto de lo que es la literatura. Entonces, claro, si digo todo esto, en realidad una historia de la literatura infantil en México o en Colombia o en Perú, en América Latina, pasa por ver primero, por supuesto, qué es lo que se ha publicado, con qué ideas, etcétera, pero pasa también por leer toda la literatura que podamos leer vista con otros ojos. Esto le habla a mi niño, esto le habla al niño que yo fui, y eso pienso que implica
un gran trabajo con pasión, con gusto, por supuesto, y que lo que estamos diciendo, lo que trato de decir es que el trabajo es enorme porque podemos revisar todos nuestros poetas, todos nuestros cuentistas, etcétera, pensando en qué texto, qué fragmento, qué estrofa, qué versos, etcétera, podemos compartir con los niños. Entonces, la visión de la literatura infantil pues cambia, ¿no? Quizás el libro más famoso, más conocido en Colombia se vende y se vende mucho, es La peor señora del mundo. En el norte de Tarambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, y los viejitos y las viejitas, y los policías, y los dueños de las tiendas y los maestros. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. La gente del pueblo, que estaba harta con esa señora, ¿no?, decidió que se iba a ir y dejaban a esa pinche vieja ahí sola, a ver qué hace, ¿no? Y se fueron. Y entonces la peor señora del mundo se sentía muy mal, se sentía muy triste, no tenía a quién molestar, no tenía a quién pegarle. Entonces se puso a pensar qué hacía y escribió una carta muy relamida, muy sugestiva, invitando a los del pueblo que volvieran, que ella se iba a transformar, que ahora sí iba a ser buena. Y la gente del pueblo, que suele ser así, le creyó y regresaron al pueblo. Y apenas regresaron, ¿sabe lo que hizo la señora? Inmediatamente mandó a traer cemento, ladrillos, arena y agua y levantó un supermuro para que no se pudiera salir nadie, ni entrar a nadie. Y entonces la gente volvió a sufrir lo terrible que era la peor de las peores, de la peorcísima señora del mundo. Sus hijos también. No sabían qué hacer. Y de pronto un viejito dijo, ya sé, ¿qué vamos a hacer? Ya sé. Cuando te pegue un coscorrón, tú dile, ¡ay, qué bien pegas! ¡Qué bonito, qué maravilla! ¿Cómo le haces para pegar tan bien? ¡Qué placer! ¡Dame otro coscorrón! Se encontraba con otro y le pegaba con sus botas de punta en la espinilla. ¡Pah! ¡Ay, por favor, pégale a la otra que está envidiosa, que solo le pegaste a una! Y así la señora empezó a sorprenderse. No entendía qué pasaba. Para nada. Se acercó entonces y se quedó pensando. Y entonces empezó a hacer lo contrario. Se encontró con un niño y le dio una caricia. Y el niño le dijo, ay, no, pero ¿qué te pasa? ¡Qué horror! ¡Ay! Y así sigue la historia hasta que la peor señora del mundo empezó a hacer cosas buenas pensando que era la peor señora del mundo. Una pregunta que yo quiero hacer tiene que ver con algo que leí hace mucho tiempo de Mario sobre cuentos traducidos de lenguas prehispánicas en México para niños. ¿Cómo se logra hacer este trabajo? Hay una gran cantidad de escritores que encuentran estos relatos y que los trabajan quitándoles toda la parte oral para transformarlos en un cuento más al estilo clásico nuestro. Yo quise hacer una cosa distinta.
tuve en esta experiencia un intento de ser editor. Publiqué más o menos 13 libros en español y lenguas indígenas de México. Y entonces pensé que había que hacer el trabajo contrario. Estaba muy bien que las culturas indígenas y las culturas populares nutrieran el espacio editorial y el espacio literario dominante, pero que era muy importante, es muy importante, que la cultura universal vaya a las lenguas indígenas. Y entonces, resultado de eso, publiqué, por ejemplo, Una sonrisa de Aljófar, que es de una mexicana judía y que tiene este cuento y lo hice traducir al náhuatl. Por una parte, siento una plena identidad con tu disposición hedonista hacia lo literario, o sea, me siento plenamente identificado con ello. Ese es como un polo del modo como me instalo frente al tema de lo que es la literatura para niños. Pero en otro polo, radicalmente opuesto, estaría esa mercadotecnia editorial radicalizada que incluso divide las colecciones por edades. Y sin embargo, yo tengo la sospecha de que en ninguno de los dos extremos se encuentra una verdad suficientemente constatable. Porque la afirmación, que a mí me encanta, de que no hay literatura para niños, sin embargo, hace que se me disparen internamente un montón de objeciones. Porque yo pienso que yo no le leería un capítulo de Ulises de Joyce a un niño de 3 años. El concepto de niño es en sí mismo supremamente discutible, histórico y social. Para empezar, de los niños se empezó a hablar y se definió el niño, fíjense qué casualidad, no por los educadores y no por intereses humanistas, sino por algo más sencillo. Los trabajadores en sus sindicatos y en su lucha sindical empezaron a decir, esta competencia no me interesa, que los niños no trabajen, pero no fue por un interés humanista. Entonces pienso que para hablar de ese asunto, hablo de otra cosa, que es un concepto distinto, que es experiencia lectora. ¿Cuántos alumnos he tenido de universidad que no se han leído el Quijote completo, en letras? Y así mismo he visto niños de 11 años encerrados en una tienda que arman en su cama, leyendo el Quijote, 11 años. ¿Se puede? Hay allí un concepto fundamental y es el de la comprensión lectora, la experiencia lectora y otra cosa, la experiencia vital. Entonces hay que entender que las experiencias lectoras, las experiencias vitales son distintas. Y entonces hacerle caso un poco a ese viejo socarrón que es Borges, que dice, si un libro no te gusta, si no entiendes un libro, déjalo. Hay miles y miles de libros en los estantes de la biblioteca, de tu biblioteca, de las otras bibliotecas que están allí esperando que alguien los vaya a leer. Entonces, con esto estoy diciendo que no es posible, ¿cierto?, generalizar y sacar la verdad. No existe la verdad, y menos en este campo. Para empezar, porque ¿cómo defines al niño?, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, recordar los cuentos, los poemas que a nosotros nos gustaron cuando éramos niños o adolescentes o viejos y compartirlos con nuestros niños. Hablar de literatura, hablar de cine, hablar de arte. Eso es lo que, aunque no entienda algunas palabras, aunque no entienda algunas cosas, hará haciendo crecer la experiencia lectora y la experiencia vital del niño y permitirá que en un momento dado sí goce esos textos.